Gracias. Más que como no me contestó, pues le vuelvo a decir, ¿verdad? Está bien, ya estuvo, ya empezó. profe. Pues gracias, jefe. Buenas tardes, jóvenes. Pues bienvenidos al fabuloso mundo de la propagación de plantas y hoy vamos a tener la sesión dedicada a la práctica que se llama siembra más trasplante. Se las voy a compartir, permítanme. Les voy a compartir la presentación. Ahí está. ¿Ya la alcanza a ver, jefe? Sí, profe, ya se ve. Bueno, pues buenas tardes otra vez. Y yo, antes de decirles qué es lo que van a hacer ustedes en relación a esta práctica, primero vamos a tener pues un breve escarceo, un breve esbozo de la teoría dedicada a esta práctica, que en realidad son dos prácticas. Bueno, vamos a tener muchas sesiones con esta práctica, pero en realidad se trata de dos actividades, dos prácticas culturales muy importantes en la propagación de plantas, uno que es la siembra y otro que es el trasplante. Por el día de hoy nos vamos a dedicar a la siembra. Bien. Bueno, entonces ya estamos viendo precisamente, estamos ya entrando en materia de la práctica de siembra y trasplante y repito, por hoy vamos a dedicar nada más a la práctica de siembra. Bien, en propagación de plantas, no, en propagación por semilla, PPS es propagación por semilla, la siembra es obligada. ¿Qué cosa es la siembra? Es la deposición de la semilla en un medio adecuado para que realice la germinación. Recuerden ustedes, bueno, ustedes ya lo saben, aunque todavía no lo vemos en teoría, que la semilla es un propágulo, jóvenes, especializado precisamente en la propagación y normalmente se realiza propagación sexual a través de la semilla. Pero bueno, ese no es un tema ahorita. Entonces, para producir nuevas plantas necesitamos colocar la semilla en un medio adecuado para que se dé un proceso que se llama la germinación. ¿Qué es la germinación? La generación de una planta o de varias plantas a partir de una semilla. Bien, entonces en el caso de la propagación por semilla, es obligada la siembra. Eso ya nos quedó claro. ¿Y qué cosa es la germinación? Es el proceso mediante el cual la semilla da origen a una planta o a varias plantas. De eso lo vamos a revisar en teoría, lo vamos a revisar con mucha calma. Algunas técnicas de propagación por semilla involucran el trasplante, pero ¿qué cosa es el trasplante? Es el cambio de contenedor y o de sustrato de una planta. Consiste normalmente el trasplante de pasar una planta de un lugar a otro, cambiándole el contenedor. Por ejemplo, si lo tenemos en una macetita, en un almácigo, en una cama fría, en una cama caliente, en un bancal, lo vamos a sacar ahí de esa cama fría o de ese semillero, vamos a suponer que le llaman ustedes semillero, al final de cuentas semillero, pues no es otra cosa más que un lugar donde se depositan las semillas, lo vamos a quitar de ese semillero para pasarlo al terreno definitivo o para pasarlo a una maceta, etcétera. Es decir, al final de cuentas le estamos cambiando el contenedor, el recipiente que va a contener al sustrato y a la planta o al propágulo en general, pues nada más, ¿verdad? Bien, déjenme ver si hay manos levantadas. No, bien. En la técnica o en las técnicas de siembra y trasplante, cuando nosotros propagamos plantas que involucran la siembra y que perdón, cuando nosotros utilizamos una técnica de propagación de plantas que involucra la siembra, es decir, la deposición de una semilla en un medio adecuado para que germine, y que involucran el trasplante, es decir, el cambio de contenedor y o de sustrato en una planta o en un propágulo en general, nos encontramos con muchas variantes, muchas variantes. Nosotros no podemos revisar todas esas variantes, entonces vamos a desglosarlo de una manera bien sencillita.
vamos a ver cómo se hace la siembra, qué factores pueden afectar negativamente a la siembra y por otro lado vamos a ver el trasplante y ya independientemente de las combinaciones que nosotros podamos hacer en la técnica que vamos a utilizar, podemos analizar independientemente la siembra del trasplante y después los vamos a unir para que se constituyan como una sola técnica. Pero eso lo haremos ya en nuestra práctica profesional. Ustedes lo harán en su práctica profesional. Yo ya lo hice, afortunadamente. En el caso de la siembra, la manera como hacemos la siembra, las decisiones que tomamos al hacer la siembra, por ejemplo, la profundidad del terreno, las distancias, la herramienta que utilizamos, si el suelo va a estar seco, si va a estar mojado, todas esas decisiones que vamos a tomar van a causar que se verifique o no se verifique la germinación. Recuerden ustedes que la germinación es el proceso mediante el cual una semilla da origen a una o a varias plantas. Y puede causar la muerte de la semilla o de la plantulita o de la planta que ya produjimos. Pero también puede alterar la calidad de la nueva planta. ¿Qué es eso de calidad de la nueva planta? Miren, calidad en casi todos los aspectos es una característica, más bien es un aspecto muy complejo que tiene varios componentes. Por ejemplo, la calidad de la fruta está constituida por su color, su olor, la forma, el tamaño, etcétera, la pigmentación, etcétera. En el caso de las plantas, la calidad de la planta está constituida por su sanidad, es decir, por su estado sanitario, que no tenga plagas o enfermedades, o que sí las tenga, ¿verdad? Por su estado nutrimental, por la forma que tiene, por la edad, etcétera, por su identidad genética, que después ya hablaremos qué cosa es identidad genética. Entonces, esa calidad es muy compleja. Bien, pues entonces la germinación determina con mucho la calidad de las nuevas plantas que vamos a estar produciendo. O antes de que se produzca la planta puede causar, si nosotros damos ciertas condiciones no favorables para que se dé la germinación o para que se dé bajo condiciones que no son muy adecuadas, va a causar que la semilla no sufra la germinación o que si sufre la germinación se muera la plantulita. ¿Qué es una plantulita? Ya después platicaremos de eso. O que la planta sea de mala calidad. Oiga, profe, pero es que no le entiendo. No me tienen que entender. Estoy dando nada más un preámbulo a lo que vamos a hacer y a lo que vamos a ver enseguida. Estoy hablando de cosas muy generales. Pero entonces es muy importante que el productor tome decisiones y haga un manejo adecuado. Eso es muy importante. ¿Un manejo adecuado de qué, profesor? Pues un manejo adecuado en el caso de la siembra, un manejo adecuado de la semilla, un manejo adecuado del suelo, si es que vamos a hacer una siembra directa, o del sustrato, si es que vamos a hacer una siembra más trasplante, un manejo adecuado de la fecha de la siembra, del lugar donde vamos a realizar la siembra, del lugar donde vamos a localizar el contenedor para que se verifique la germinación, etcétera, etcétera. De las condiciones en las cuales va a estar el sustrato, por ejemplo, si va a estar húmedo, si va a estar mojado, la profundidad a la cual vamos a realizar la siembra. ¿Sí le queda claro, jefe de grupo? Jefe de grupo. ¿Hay su jefe de grupo en este grupo? Sí, Me profe. está. Ah, entonces sí me están oyendo. Ah, es usted Valencia, ¿verdad? ¿Sí me está entendiendo, compañera Valencia? Sí, profe. Bueno, ahorita todavía no hemos dicho, ya apague su bonito microfonito chafa que se oye bien horrible. Bien, gracias de todos modos. Entonces, jóvenes, en la toma de esas decisiones necesitamos conocimiento. Siempre es bueno tener conocimiento sobre lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tontos ustedes que cuando le van a decir a la mujer que quieren que sea su esposa, no la conocen, no saben cómo es en realidad, porque las mujeres
Y los hombres también, pero nada más que yo, pues nunca he andado con hombres, ¿verdad? Por eso no hablo de los hombres, pero es exactamente lo mismo. Las mujeres no se muestran como son. Va uno a buscarlas y ya salen bien peinaditas, bien arregladitas, son bien amables. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ajá, pero yo les pregunto, dentro de 10 años, esa mujer va a ser igual de cariñosa, de amable, de consentidora. No, no lo va a ser. La respuesta es no. Va a estar así delgadita, bien formada, con sus carnes todavía firmes. No, claro que no, va a engordar como ella sola, porque entonces ahora sí le va a dar rienda suelta a la comida y se va a poner gordísima. Va a andar siempre bien arregladita y limpiecita y se va a levantar y se va a bañar para verse bien, en todos lados. No, claro que no, nada más está esperando casarse para volverse fodonga y en lugar de andar bien peinadita va a andar con el greñero todo bien horrible, así como se levantó, así va a andar toda la mitad del día, dizque haciendo el quehacer de la casa. Y pues nos va a dar vergüenza sacarla. Oye, viejo, ¿me llevas al cine? Ay, mujer, pero es que te van a ver y van a ver que eres bien fodonga y bien cochina y que no te peinas y a mí me va a dar vergüenza traerte en la calle. Pues no se lo dicen, ¿verdad? Porque no se atreven, porque además ese bonito carácter que tenía se le acabó. En el caso de los hombres es similar, pero con su contraparte, ¿verdad? Se lavaban bien la boca, llegaban oliendo a loción, con su camisita pues bien limpiecita, bien fajadita, con sus pantaloncitos ahí, se veían rete bien, con sus espaldas anchas, y no tenía nada de panza, o al menos la asumían, ¿verdad? Al cabo de los 10 años, ya por mucho esfuerzo que hagan, ya no alcanzan a esconder esa panzota porque le dieron rienda suelta a la comida, a las papitas, a la cerveza, y se quitan los zapatos y les huelen los pies, qué bárbaro. Y se quitan el sombrero, híjole, y parece un nido de ratas. Qué bárbaro. Y así se acuestan, Ave María Castísima. Ay, que no me abrace, que no me abrace, que no me abrace. Y de repente se voltea hacia ustedes, señoritas, y las abraza. A ver, hazte para acá, mi amor. Ay, qué feo huele este cuate. Pero es que así no era cuando éramos novios. Pues no, son engañadores. Entonces, jóvenes, ustedes no sabían cómo iba a ser su esposo, cómo iba a ser su novia, ¿sí? Debieron haberlo averiguado. Ya después les diré cómo hacerlo en ese caso, ¿verdad? Pero en el caso, fíjense ustedes que en el caso de las plantas y de las semillas y del resto del universo, es más fácil de comprender. Los hombres y las mujeres somos muy difíciles. Entonces, en esta práctica, nosotros vamos a hacer ciertas consideraciones, algunas consideraciones que nos van a servir como ejercicio de lo que vamos a poder hacer en nuestro ejercicio profesional. Es decir, si nosotros desconocemos algo, lo vamos a averiguar en un pedacito de terreno con 10, 15, 20, 50, 100 semillas para tomar decisiones, practicar esas decisiones en ese pedacito, en ese lote pequeño de semillas, en ese lote pequeño de plantulitas, en ese lote pequeño de terreno que nosotros tenemos, para dentro de una semana o 2 semanas hacerlo lo mismo a las 50, 60, 100 hectáreas que estamos manejando nosotros y tomar buenas decisiones. Vamos a ver cuál es el objetivo de esta práctica. Conocer los efectos de diversas variantes en la realización de la siembra y del trasplante. Es bien importante eso, relacionándolas con los efectos anatómicos, morfológicos y fisiológicos y sobre el rendimiento que aquellas producen, a fin de obtener experiencias y conocimientos que le ayuden a tomar buenas decisiones durante su práctica profesional. ¿Sí? Es decir, en esta práctica, además de la experiencia que vamos a tomar,
con las formas que vamos nosotros a realizar la siembra y el trasplante, porque esta práctica involucra siempre el trasplante, nosotros vamos a tomar la costumbre de hacer estos pequeños experimentitos que nos ayudan mucho. Y de una vez se los aclaro, vamos a utilizar 10, 15, 20, 30 semillas. Algunos de ustedes, arrogantes, ignorantes, campesinotes, tal vez puedan decir, es que estamos jugando a ser agricultores, estamos jugando a ser agrónomos. No, jóvenes, están aprendiendo a ser agrónomos. Y van ustedes a analizar qué es lo que están haciendo, qué es lo que están obteniendo y hacer valoraciones cuantitativas para que puedan tener una idea. Permítame tantito. Jefe, ¿está usted por ahí? Sí, profe. Espéreme tantito porque tengo que ir a voltear los calzones que mi mujer dejó asoleándose y si no los volteo se decoloran mucho. Sí, profe. Adelante, vaya. Y me regaña muy feo o me puede hasta pegar, entonces espéreme tantito. Adelante, adelante. Bueno, entonces con esos pequeños experimentos que vamos a hacer nosotros, que son muy pequeñitos, con los cuales, repito, ¿sí ya me oye, jefe? Sí, profe. Bien, entonces, ustedes van a aprender a hacer esos pequeños experimentos que son unas herramientas excelentes que les van a permitir tomar experiencia antes de hacerlo, repito, en un terreno grande de 10, 20, 50 hectáreas, 100 hectáreas. Entonces ustedes van a poder hacer las cosas. Esa es la metodología que yo seguía en mi práctica profesional y fue muy importante y muy buena. Bueno, al menos a mí me sirvió mucho. Bien, vamos a empezar, jóvenes, y vamos a ver la parte A. Ahorita en esta sesión vamos a ver solamente la siembra y vamos a prepararnos para la parte B, que es la de trasplante. En el apartado de archivos de Teams, ustedes van a poder encontrar tanto esta presentación como el instructivo de la práctica de siembra y después el instructivo de la práctica o de la parte de trasplante de esta misma práctica, porque a fin de cuentas esta práctica se llama siembra más trasplante. Bien, vamos a empezar. Siembra, todo lo que digamos ahorita va a tener que ver con la siembra. El éxito de la siembra, jóvenes, depende de un montón de factores, depende de la humedad que haya presente, de la profundidad, de la forma de siembra, del manejo previo a la semilla que le demos nosotros y de muchísimos otros factores. Nosotros no vamos a revisar mucho lo que le pase a la semilla antes de sembrarla, porque eso lo van a ver ustedes en un curso que se llama Tecnología de Producción de Semillas, creo que así se llama. Entonces nosotros vamos a ver solamente lo que nos corresponde ya una vez que tenemos la semilla lista para sembrarla. Bien. Por un lado, vamos a analizar la humedad, de qué manera influye en la semilla. Nosotros debemos tener en consideración, jóvenes, que en todo el proceso de germinación, ahí me faltó de germinación, ¿verdad? En todo el proceso de germinación, vamos aquí, abajito de humedad, en todo el proceso de germinación, se necesita que haya gran cantidad de humedad rodeando a la semilla, que el ambiente, es decir, todo lo que está alrededor de la semilla, esté muy húmedo, que haya mucha humedad en el sustrato. Normalmente la semilla se pone a germinar en un sustrato. ¿Por qué? ¿Qué pasa si en alguna etapa del proceso de germinación la humedad disminuye y sobre todo disminuye a un punto crítico o abajo de ese punto crítico? Pues se puede causar la muerte de la semilla o se puede causar la muerte de la plántula que se está generando. La plántula es el primordio de planta, es decir, todavía no es planta, pero va a ser planta, es la promesa de una planta, ¿sí? Es el producto del crecimiento del embrión que tiene la semilla. Ya les puedo decir qué cosa es el embrión, porque ustedes ya saben qué cosa es un embrión. Entonces, durante el proceso de germinación, el embrión crece y se forma la plántula. Bien,
Durante el proceso de germinación tenemos entonces a la plántula. Puede ser que se muera la semilla antes de que se produzca la plántula o puede ser que se muera la plántula. O puede causar poco vigor en la plántula. ¿Qué cosa es poco vigor? Poca capacidad para crecer y desarrollarse, jóvenes. De tal manera que va a tener un crecimiento lento, un desarrollo lento, esa plántula que la va a poner en condiciones de desventaja y puede hacer que al final de cuentas esa desventaja propicie la muerte de esa plántula o de la planta ya, si es que ya se formó la planta. Bien, resulta, jóvenes, que ustedes saben que en los terrenos de cultivo nosotros podemos tener esos cultivos bajo temporal. ¿Qué significa bajo temporal? Que no tenemos un sistema de riego, que dependemos de la precipitación pluvial. No se dice precipitación, se dice precipitación pluvial porque hay muchos tipos de precipitación. Yo, por ejemplo, me acuerdo una vez que tenía una novia y y estiré la mano para acomodarle el cuello y ella pensó, bueno, todavía no era mi novia, ¿verdad? Y ella pensó que la iba a abrazar y luego que se me lanza, luego, y le digo, no te precipites. ¿Cómo se llamaba esa novia? Mireya, creo que se llamaba, no me acuerdo muy bien. Entonces ella se precipitó. Ella sufrió un ataque de precipitación y pensó, pues que la quería yo abrazar. Y bueno, pues sí quería abrazarla, pero no la iba a abrazar, simplemente le iba a acomodar el cuello de su blusa. O por ejemplo, cuando ustedes le dicen, oye, fulana, pues fíjate que he estado pensando que tú y que yo y que yo y que tú, y como ustedes no hablan claro, sino que le dan vueltas a todo el asunto del lugar, si oye, fulana, ¿quieres ser mi novia o no? Entonces ya las muchachas ya saben, dice, y te quiero proponer que sí, sí acepto, sí acepto. Se precipitó la novia. No, pues yo nada más te iba a proponer que si me prestabas la tarea, porque pues yo no fui a la clase pasada y no sabía que dejaron de tarea. Ah, bueno, pues sí, yo también te estoy diciendo que sí acepto prestarte la tarea. Mentiras, ella ya había aceptado ser la novia de ustedes, se precipitó. No, no nos referimos a esa precipitación, jóvenes. Nos referimos a la precipitación pluvial. Entonces, en un régimen de temporal, no tenemos riego, dependemos de la precipitación pluvial. Vaya, si se les olvida el término de precipitación pluvial, entonces sustitúyanlo por su sinónimo, las lluvias. Dependemos de las lluvias para el crecimiento de las plantas y para que estas plantas manifiesten su productividad. Bien, pues resulta que el temporal, que normalmente entendemos por temporal, entendemos muchas cosas. Temporal pues, es el régimen bajo el cual se cultiva pues, una planta pues, de cultivo, ¿verdad? Pero también temporal es es el fenómeno mediante el cual se presentan lluvias durante una temporada. A eso le llaman durante el temporal, pues, sí, es el periodo de lluvias. Bien, ese temporal, ese periodo de lluvias, no es homogéneo y no es muy confiable, de tal manera que a veces inicia temprano, por ejemplo, aquí en Texcoco, a veces inicia en mayo, a veces inicia en junio. Eh, no es muy confiable, a veces inicia con lluvias muy ligeritas, a veces inicia con lluvias torrenciales, a veces se presentan unas lluvias y como dicen comúnmente, se espantan las lluvias y duran una semana, 2 semanas, 3 semanas sin llover y después se vuelven a presentar las lluvias. Es decir, en mi tierra dicen, yo soy de Guanajuato, dicen, las lluvias son muy eventuales. ¿Qué significa? ¿Qué intentan decir los campesinos frustradamente al decir que las lluvias son muy eventuales? Que la distribución de las lluvias es aleatoria. Es decir, que a veces llueve mucho, a veces llueve poco y no hay manera de saber con certeza, con la suficiente anticipación, cómo se van a presentar las lluvias. Bien, entonces nosotros vamos a suponer que tenemos, que no sabemos cómo se van a presentar las lluvias y decimos, bueno, pues yo voy a sembrar hasta que el suelo esté bien mojado y se garantice, así dicen, es un término incorrecto, pero bueno, así dicen, y se garantice la germinación de la semilla y la creación de la nueva plantulita. Está bien, vamos a ver este cuadro. Inician las lluvias,
Y continúan las lluvias, y continúan las lluvias, y continúan las lluvias. De tal manera que ustedes están esperando al inicio que se presenten las lluvias. Oye, viejo, les dice su esposa, ¿qué no vas a sembrar? No, mujer, el año pasado sembré antes de las lluvias y se me echó a perder la semilla. Ahorita les voy a explicar cómo es que se echó a perder la semilla. Entonces ahora voy a esperarme a que el suelo esté bien mojado para sembrar, que no me falle la siembra. Bueno, y empiezan las lluvias. Llovió mucho el día de hoy y su suelo es arcilloso y no pueden sembrar porque no pueden meter el tractor ni los animales pueden entrar. Y dicen, bueno, me voy a esperar 2 o 3 días en lo que se seca un poquito el suelo, pero sigue lloviendo y sigue lloviendo y sigue lloviendo. Y su esposa le dice, oye viejo, pues ¿qué ya sembraste? No, no he podido sembrar. ¿Por qué? Pues porque ya está lloviendo mucho y no puedo entrar con el tractor y no puedo entrar con los animales, ni siquiera la gente puede entrar para sembrar. Oye viejo, pues yo pensaba que eras un buen agrónomo, pero mira, no, pero es que eso no depende de mí, mujer, depende de las lluvias. Pues sí, pero al final de cuentas tomaste malas decisiones. Bueno, pero puede suceder, jóvenes, que ustedes estén esperando las lluvias y no haya lluvias, sino que se presente sequía. Jefe de grupo, ¿sí se alcanza a ver el puntero que tengo aquí, que estoy señalando en este cuadrito? Sí, profe. Bien, que se presenta una sequía y sigue la sequía y sigue la sequía y sigue la sequía de tal manera que ustedes no pueden sembrar porque no está lloviendo. No llueve. Simple y sencillamente la siembra no la pueden hacer porque no está mojado, no ha llovido. Ahora dicen, bueno, yo voy a realizar la siembra en seco. Ahorita les voy a explicar en qué consiste la siembra en seco. Voy a sembrar antes de que llueva para que cuando llueva las lluvias hagan germinar la semilla y ya no tenga yo que hacer nada, ya está la semilla en el suelo. Bien, pues entonces no va a germinar la semilla porque simple y sencillamente no llueve. O fíjense ustedes peor en el tercer caso acá, en la tercera hilera. Ustedes sembraron antes de las lluvias, dijeron, bueno, para que cuando lleguen las lluvias, la semilla ya está en el suelo y se empiece rápidamente la germinación, que no se retrase la germinación porque yo no puedo entrar a sembrar. Bien, resulta que empiezan unas lluvias ligeras que inician la germinación, pero después empieza una sequía. Y ya sea que después llueva o que no llueva, esta sequía mató a las semillas. ¿Por qué? Porque cuando hay poca humedad durante el proceso de germinación, regresamos acá arriba, hay muerte de la semilla o de la plántula, ¿sí? Aquí hay muerte. Entonces vean ustedes que los productores no la tienen fácil, ¿sí? No saben cómo se va a presentar las lluvias al inicio, bueno, ni al inicio ni a mediados del periodo de lluvias del temporal, ni a finales del temporal. Por ejemplo, ahorita este año ya estamos en octubre y aquí en Chapingo sigue lloviendo. Ayer cayó una lluvia, de hecho cayó una lluvia muy fuerte que no es muy común. Octubre ya es un mes en el que ya normalmente no llueve. Afortunadamente, pues no ha fallado el agua y las plantas, los maíces de temporal y todo eso está creciendo muy bonito. Qué bueno, ¿verdad? Pero no todos los años sucede eso y no sabíamos que se iba a presentar así. Entonces, puede ser que bajo temporal y como dependemos de las lluvias, corremos el riesgo de que haya lluvias intensas que nos causen retraso en la siembra o que haya riesgo de lluvias insuficientes que propicien que no se dé la germinación. Aquí no hay mucho problema, nomás nos esperamos a que empiecen las lluvias bien y empieza la germinación, pero corremos el riesgo de que haya lluvias insuficientes al inicio, de tal manera que sí se da una germinación y después se da una sequía y ya se empezó el proceso de la germinación y las semillas o las plantulitas se mueren. Ese es un problema. Si ustedes, por ejemplo, ahorita que van a hacer las cosas mal, se les mueren sus semillas, pues no hay problema, perdieron 10, perdieron 20 semillas. Y los voy a regañar y los voy a reprobar en esta práctica. No hay mucho problema. Pero ¿qué tal si les dice su señor padre, hijo, hija mía, tú que estás estudiando agronomía, ahorita estoy enfermo, mira, me pegó el COVID, encárgate de hacer la siembra?
vamos a suponer que están a mediados del mes de mayo. Sí, papá, no te preocupes. Y dicen ustedes, ¿y cómo diablos hago la siembra? Y lo peor, ¿cuándo hago la siembra? ¿La hago antes de las lluvias? ¿Después de las lluvias? ¿Lloverá suficiente? ¿No lloverá suficiente? Ahora, si no llueve suficiente, ¿qué hago? Precisamente sobre eso vamos nosotros a practicar en esta práctica. Suena medio raro, ¿verdad? Practicar en esta práctica, pero así sí lo vamos a hacer. Entonces tenemos un problema, jóvenes. ¿Cuándo sembrar? Y no crean que ese problema lo van a tener ustedes nada más porque son novatos, porque no tienen conocimiento, porque son citadinos, nunca han tenido que manejar un sembradío. El lugar donde se siembran las semillas, sobre todo cuando es un terreno definitivo, se llama sembradío. No, también lo tienen los productores viejos, no saben cómo se van a presentar las lluvias. Bien, pero tenemos otra situación. Cuando tenemos nuestro sistema de producción, nuestra unidad productiva bajo riego. ¿Qué significa que la tenemos bajo riego? Que nosotros podemos agregarle agua al lugar donde están germinando las semillas o donde están creciendo las plantulitas en sus primeras etapas, cuando se está dando la germinación, para que no les falte. Aún así tenemos que tomar un chorro de decisiones. Si hacemos riegos frecuentes para que no les falte el agua a nuestras semillas, a nuestras plantulitas, se nos eleva el costo, porque nosotros tenemos que encender el pozo y el pozo funciona a base de electricidad y funciona a base de un motor que funciona con combustible y se nos eleva el costo, ¿verdad? Ahora, sí, como es el caso, por ejemplo, de muchos lugares en los que solamente tenemos acceso a un riego porque dependemos de la presa, que normalmente está manejada por el gobierno, y el gobierno nos dice, pues nada más les vamos a dar un riego, lo que se le llama comúnmente, por ejemplo, en Guanajuato, punta de riego. Entonces, para que ustedes siembren, ahí ustedes saben cuándo quieren sembrar. Entonces, si ustedes siembran con mucha anticipación, pues sí tienen su agua de riego al inicio, pero después ya no van a tener riegos posteriores. Y eso puede causar la no germinación de la semilla o la muerte de la planta, ¿sí? O un crecimiento muy deficiente de la planta porque la planta va a estar creciendo bajo condiciones de sequía, porque ustedes dijeron, bueno, ya se acercan las lluvias, yo voy a regar, a sembrar, y ya después ya no voy a poder regar, pero se acercan las lluvias. Pero si las lluvias se retrasan, la planta va a tener problemas. Jefe de grupo, sí más o menos me estoy dando a entender. Sí, profe. Bueno, ahorita todavía no he dicho nada en específico. Estamos revisando algunas situaciones. En relación a la humedad, también hay otra decisión que tenemos que tomar. Vamos a sembrar cuando el terreno está seco, es decir, antes de que el suelo esté húmedo e inicie la germinación, ya sea en temporal o sea en riego, o vamos a realizar esa siembra en húmedo, es decir, regamos el suelo o esperamos que lleguen las lluvias y después sembramos. Bien, pues tenemos también un chorro de incertidumbres, jóvenes. Por ejemplo, si nosotros sembramos en seco y decimos, bueno, es que yo tengo que sembrar 50 hectáreas, si vienen las lluvias y no me dejan sembrar, voy a tener un problema. Entonces, mejor voy a sembrar en seco para cuando lleguen las lluvias, ya la semilla está en el terreno y ya nada más llegan las lluvias y empieza la germinación. Pero, ¿qué pasa si se presentan otra vez lluvias insuficientes? Corremos el riesgo, R es riesgo de lluvias insuficientes, de tal manera que se presenta la germinación, o al menos se inicia la germinación, y después se da una muerte posterior porque no hay lluvias suficientes posteriormente. Empezó a llover, pero después se fueron las lluvias. Y aún así, tenemos ventajas. ¿Qué ventajas tenemos con las siembras en seco? Bueno, con las siembras en seco tenemos la ventaja de que se realiza la siembra muy fácilmente, la hacemos cuando se nos dé la gana y podemos avanzarle, ¿verdad?, con anticipación al proceso de germinación. ¿Por qué?
porque el suelo está seco y el tractor y los animales pueden desplazarse, es decir, hay una tracción bastante buena que nos permite movernos en el terreno y sembrar, ¿sí? Pero también tiene desventajas, entre otras, que se presenta gran cantidad de malezas, que si se presenta una lluvia que es insuficiente para sostener todo el proceso de germinación, se nos va a morir la semilla, se nos van a morir las plántulas, etcétera, etcétera. Sobre eso vamos a hablar con mucha calma en teoría. Pero aquí estamos repasando algunas cositas. O cuando sembramos en húmedo, jóvenes, ¿sí? Podemos tener el riesgo de que las lluvias o que el riego sea insuficiente. No, no lo tenemos porque normalmente decimos, yo voy a esperarme hasta que las lluvias mojen bien el suelo y garanticen, así dicen ustedes, la germinación. Entonces no hay problema, ¿verdad? O ustedes riegan y ya serían muy tarugos que regaran y no le echaran agua suficiente para que germinara la semilla, ¿verdad? Bien. Normalmente ese riesgo no lo van a tener, pero si hay pérdida de agua y peor tantito de tiempo. A ver, profe, ¿por qué dice que hay pérdida de agua? Sí, miren ustedes, cuando hacen una siembra en húmedo, ustedes riegan el terreno y después realizan la siembra, pero no pueden realizar la siembra inmediatamente después de regar. ¿Por qué? Porque el tractor se va a atascar, porque los animales no pueden entrar tan fácilmente porque se hace un lodazal, hay un lodazal en el terreno. Entonces dicen, voy a esperar a que se pierda un poquito de agua. Ah, ¿verdad? Ahí hay pérdida de agua. Que se pierda un poquito de agua en el terreno para poder entrar, que la superficie del suelo esté seca y haya tracción suficiente para que el tractor o los animales puedan desplazarse cómodamente. Bueno, póngale que no tan cómodamente, pero puedan desplazarse por el terreno. Entonces ahí hubo pérdida de agua, pero también hubo pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque durante un tiempo en el que el terreno estuvo húmedo, no había semilla en el terreno. Por ejemplo, en Guanajuato, a veces en el que los suelos son vertisoles, son muy arcillosos, pues en casi todo Guanajuato, después de regar, tenemos que esperarnos 7, 10, a veces hasta 2 semanas, 14 días tenemos que esperarnos para poder sembrar porque el suelo arcilloso retiene mucho la humedad durante mucho tiempo y perdemos tiempo, pero también perdemos humedad. Mucha del agua que nosotros le aplicamos a ese terreno se perdió miserablemente por percolación profunda y por evaporación. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer las siembras? Bueno, al menos nosotros primero vamos a ver qué efectos tenemos sobre las semillas cuando las semillas están bajo ciertas condiciones y después nosotros vamos a poder decidir cómo vamos a realizar la siembra en relación a la humedad. Pero hay otros factores, jóvenes, que tienen que considerar. Otro factor que tienen que considerar cuando van a hacer la siembra es la profundidad. En el suelo se presenta normalmente un gradiente de humedad. ¿En qué consiste ese gradiente? Que en la superficie tenemos menos agua. ¿Por qué tenemos menos agua? Porque está más expuesto a la evaporación. Y en estratos más profundos, digamos a los 20 centímetros, a los 30 centímetros, vamos a tener más humedad. Bien, entonces nosotros tenemos una disyuntiva. Realizamos nosotros una siembra somera, es decir, ponemos a la semilla cerca de la superficie del suelo y tenemos la ventaja de que va a haber una rápida emergencia. Y la plantulita, esta es la plantulita, es decir, es la promesa de la nueva planta, es la hija del embrión que había aquí en la semilla, ¿sí? Es el primordio de planta. Si hacemos una siembra somera cerca de la superficie del suelo, esta plantulita va a quedar rápidamente expuesta a los rayos del sol y va a empezar a fotosintetizar rápidamente. ¡Qué felicidad!, ¿verdad? Pero corremos el riesgo. Corremos el riesgo de que se presente una sequía. Si el suelo se seca rápidamente o si tenemos un suelo arenoso en el que la superficie del suelo y algunas capas no muy profundas, digamos a los 3, a los 4 centímetros,
se deshidratan rápidamente sobre todo por la evaporación. Entonces, estas raíces de la nueva plantulita van a estar en un suelo seco. Y esta plántula, pregunto yo, se va a deshidratar. ¿Por qué se va a deshidratar, jóvenes? ¿Nadie me quiere contestar? Jefe de grupo, ¿sí me está oyendo? Sí, profe. A ver, Marco Antonio Santiago, dígame usted, ¿por qué se va a deshidratar esa bonita planta? Pues porque no pudo desarrollar bien su sistema radical. Ay, no le haga el cuento, no le haga el cuento. Esa ya es muy anticipadamente. ¿Por qué tenemos esta plantulita y el suelo está seco? Pero el suelo está seco. ¿Por qué se deshidrata esta plantulita? Pues porque no tiene agua de dónde tomar. Ay, ¿y eso qué? La plantulita está turgente. No tiene agua de dónde tomar, pero no la necesita. La plantulita está turgente. Pregunto yo, ¿por qué se deshidrata? Adrián Álvarez Álvarez. Por los rayos del sol, profe, la temperatura. ¿Qué tienen que ver los rayos del sol y la temperatura? Que induce mayor evaporación, que induce mayor transpiración a la planta y por eso se deshidrata más. Y como no tiene de dónde Bueno, tomar, vamos a suponer que todavía no emerge, que está aquí en esta etapa. ¿Sí la está viendo, compañero Álvarez Álvarez? sí, profe. Bien, todavía no está expuesta a los rayos del sol. ¿Qué pasa? ¿Por qué se deshidrata esa plantulita? Santiago Gaussín, diga usted. Pues porque la poca agua que había absorbido ya la está gastando en procesos y la está transpirando. No, pero no está expuesta a los rayos del sol, no transpira. Además, sí la usa en ciertos procesos, pero muy poco. De hecho, uno de los primeros síntomas o respuestas de las plantas a las que están en un suelo seco es detener el crecimiento. Eso lo van a ver posteriormente. ¿Por qué se deshidrata la plantulita? Esta plantulita que está aquí. ¿Por qué? ¿Nadie sabe? Bola de ignorantes. Jefe de grupo, ¿quién les dio fisiología vegetal? El profesor Noé. El profesor Noé no da tan mal curso. A ver, Valencia Sarmientos, dígame usted. Porque gasta todos los nutrientes y la energía que tiene almacenada en la semilla y ya no puede absorber ¿Toda? más. ¿No? Gasta toda la energía. ¿Y eso qué tiene que ver los nutrientes y la energía, compañera, con el agua? Pues como empieza a, a cumplir los procesos de fotosíntesis, me imagino. Que no, compañera, ¿de dónde diablos agarra la luz esta plantulita que todavía no emerge para realizar la fotosíntesis? Por amor de Dios. A ver, ¿por qué se deshidrata esa planta? ¿No? Compañera Valencia, ¿no? A ver, Santiago Alfaro, diga usted. Yo pienso que porque el agua que tiene la plantita es absorbida por la Plántula, tierra. es plántula. Pues la poca agua que tiene, pues la vuelve a absorber el suelo, ¿no? O sea que usted me está diciendo que sale agua de la plantulita al suelo. Sí. Sí. Ay, Dios mío. A ver, nada más para saber. ¿Quiénes piensan, como el compañero Santiago Alfaro, que el agua que tiene esta plantulita sale hacia el suelo? Levanten la mano, por favor. Luis Antonio Cruz, ¿usted también piensa eso? Sí, profesor. ¿No le da vergüenza?
No, porque si el No, sustrato... no le pregunté por qué, no le pregunté por qué. Marco Antonio Santiago, usted más o menos, yo había pensado que era más o menos inteligente. ¿Piensa que el agua puede salir de esta plantulita hacia el suelo? Posiblemente sí, porque el agua viaja de donde hay más. Ah, no, no creo que estoy mal. No, compañero, estaba bien. El agua viaja de donde hay más agua a donde hay menos agua. Bola de ignorantes inútiles. El único que tenía la razón fue el compañero, ¿cómo se apellida? Santiago Alfaro, ¿sí? Y todas las demás, bola de cobardes, ignorantes, inútiles. ¿Por qué digo inútiles? Porque en lugar de ponerse a leer un libro de fisiología vegetal y recordar que el agua fluye de donde hay un alto potencial hídrico a donde hay un bajo potencial hídrico, les dio miedo a ustedes hacer esa generalización y saber que el agua perfectamente puede salir de esta plantulita o de esta o de esta o de esta hacia el suelo que está seco, jóvenes. Entonces, corremos el riesgo de una sequía si nosotros mantenemos a esta plantulita en un suelo seco, porque entre otras cosas, si ya está expuesta a los rayos del sol, como muy bien dijeron algunos compañeros, la transpiración va a contribuir a la deshidratación, pero en las partes en las que no está expuesta a los rayos del sol y el suelo está seco, el suelo va a absorber el agua desde la planta, es decir, el agua va a salir de la planta hacia el suelo, ¿sí? Que no les dé miedo, jóvenes. Precisamente así es como deben ustedes relacionar la teoría con la práctica. Teoricen ustedes sobre el potencial hídrico y ustedes deben saber que el agua migra, se transporta, viaja, se trasloca o como ustedes crean conveniente que se puede decir, de un lugar donde el potencial hídrico es mayor a un lugar donde el potencial hídrico es menor. Y en un suelo seco el potencial hídrico es muy bajo, mientras que en la planta, en estas plantulitas, el potencial hídrico es muy alto, ¿sí? Son plantas muy suculentas. De tal manera que al deshidratarse estas plantulitas o incluso las semillas que están hinchadas, que están apenas iniciando el proceso de germinación, se van a morir porque no alcanzan a soportar los daños causados por la deshidratación causada por la salida del agua, jóvenes, ya sea al aire o al suelo. Bien, entonces cuando hacemos una siembra somera corremos el riesgo de una sequía. Bien, entonces dicen, ay, pues entonces, qué tonto, pues entonces voy a sembrar profundo. Ajá, pueden ustedes sembrar a mayor profundidad. Digamos, si aquí sembraron a 2 centímetros de profundidad, dicen, bueno, pues yo voy a sembrar a 10 centímetros de profundidad. Muy bien, con eso garantizan, el término es incorrecto, pero lo voy a usar porque ustedes lo utilizan. Ustedes garantizan que la semilla va a estar germinando en un suelo que le mantenga la humedad, porque en los estratos más profundos tienen mayor contenido de humedad y es posible que a los 10 centímetros se tenga un alto contenido de humedad. Muy bien, pero entonces el riesgo es otro. Corren el riesgo de que no se realice la emergencia, es decir, la salida de esta plantulita para exponerse a los rayos del sol, que no sobresalga de la superficie del suelo. ¿Por qué? Porque para crecer, para que esta plantulita pueda crecer y pueda exponerse a los rayos del sol, necesita gastar carbohidratos que están almacenados pues en sus tejidos de reserva, que pueden ser los cotiledones o el endospermo, eso lo saben ustedes, pero puede ser que se le acaben antes de que se exponga, porque ustedes la sembraron a una profundidad muy alta. De hecho, la primera experiencia que yo tuve como ingeniero agrónomo fue una amarga experiencia porque le hice caso a un tarugo, o más que tarugo, malintencionado tractorista, que me forzó y yo de tonto que acepté sembrar el sorgo a una profundidad de 12 centímetros. Yo decía, no, estamos sembrando muy profundo. No, que yo tengo 25 años de experiencia y que yo sé que esto y que el otro y que se iba a emerger. Mentiras, no emergió y tuve que resembrar 8 hectáreas, jóvenes, con sorgo y tuve que pagar la semilla yo porque era un terreno mío. Entonces,
corremos el riesgo, si realizamos la siembra muy profunda, de, pues de que no salga, la plántula, ¿sí? Entonces tenemos un problema. ¿A qué profundidad sembramos la semilla? Bueno, esto como adelanto, nada más se los voy a decir. Tenemos semillas pequeñas, por ejemplo, de rábano, de zanahoria, de cebolla, de sorgo, que es recomendable sembrarlas a una baja profundidad, entre 2 y 5 centímetros de profundidad, porque si las sembramos más profundo, corremos el riesgo de que no emerjan las plántulas, que no alcancen a emerger, como me pasó a mí en la primer práctica que tuve, ahora sí que en mi desarrollo, en mi experiencia profesional, ¿sí? Eso fue ya hace muchos años, ya por 1987, pero todavía me acuerdo que andaba yo ahí viendo y yo estaba dudando, ¿sí emergerán las plantulitas? ¿Sí emergerán? Oye, ¿cómo se llamaba el tractorista? Salvador. Oye, Salvador, pero no estamos sembrando muy profundo. No, que yo siempre siembro así. Entonces, no solamente agarré la experiencia de sembrar más somero, que no sembrar tan profundo, sino agarré la experiencia de no hacerle caso a ningún tarugo, porque si entonces le hago caso a un tarugo y resulta que ese tarugo me tiene mala voluntad o no sabe o me quiere hacer o que me quiere causar un problema, me va a dar una mala información a propósito o porque no sabe. Entonces mejor prefiero tomar las decisiones yo y hubiera hecho mejor una siembra anticipada para saber si esa profundidad era la adecuada o no lo era. Es decir, en un experimentito con 10, 20 semillas, pude haber sabido cuál era la profundidad adecuada y es precisamente lo que ustedes van a hacer ahorita. Y no haber sembrado, pues no era mucho, eran 8 hectáreas, ¿sí? Pero, pero perdí ahí lo de 8 bultos de semilla de sorgo. Hay otras semillas un poquito más grandecitas, como por ejemplo tenemos el caso del maíz. Bueno, de maíz hay semillas muy grandes. En el caso del frijol también hay semillas muy grandes y en el caso del garbanzo hay también semillas muy grandes. Pero hay semillas, digamos, en el caso del maíz que pesan 3 décimas de gramo. Son semillas las normales, digamos, las que comúnmente encontramos, porque hay semillas muy chiquitas como la del maíz palomero que se tiene que sembrar a menor profundidad, digamos a unos 3, 4 centímetros, o hay semillas muy grandes, que no recuerdo ahorita el tipo de semillas, pero hay frijoles también muy pequeños, como por ejemplo el ojo de cabra, y hay frijoles muy grandes, como el frijol ayocote, que son semillas que miden 2 centímetros de longitud y que se pueden sembrar muy profundos, jóvenes, y que aún así alcanzan a emerger. Entonces, las semillas que son medianas, podemos sembrarlas nosotros entre 5 y 8 centímetros de profundidad. Y hay semillas grandes, como es el ayocote o frijol ayocote, y la haba, que nosotros la podemos sembrar a profundidades de 7 a 11 centímetros. Y aún así alcanzan a emerger porque sus reservas de carbohidrato les permiten crecer lo suficiente para exponerse a los rayos del sol y empezar la fotosíntesis, pues en las hojitas que tienen, ¿verdad? Y que están listas para desplegarse una vez que emergen. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, o algo que quieran decir? Algo que no me hayan entendido o con lo que no estén de acuerdo. ¿No? Bien, entonces vamos a continuar. Esto está muy sencillo. Y tenemos aquí en esta transparencia, podemos ver pues que hay un chorro de tamaños de semilla. Bueno, aquí hay unas cosas que no son semillas, ¿verdad? Pero estaban en la transparencia. Aquí también estos son semillas, parece ser que son lo que se llaman clavos, los que utilizan en la comida, pero todas estas son semillas, vean ustedes. Y hay semillas que están grandotas, bueno, por la transparencia, ¿verdad? Hay otros que son frutos, estos no son semillas. En el caso del maíz, ¿dónde está el maíz? ¿Dónde está el maíz? No lo encuentro. Pues no se ve, ¿verdad?, que haya maíz. Pero bueno, hay semillas, al final de cuentas tenemos muchas especies e incluso dentro de una misma especie tenemos una diversidad muy grande de semillas. Entonces tenemos que considerar nosotros el tamaño de semilla para decidir la profundidad a la cual tenemos nosotros que sembrar de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a los resultados que nosotros hemos tenido. Recuerden ustedes que la germinación de las semillas es el producto de un montón de factores: humedad, profundidad, forma de siembra, manejo de semilla, etcétera, etcétera. No solamente de la profundidad. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Vamos a ver nada más un poquito en relación al manejo previo de la semilla. No es realmente
algo que vayamos a ver nosotros mucho en el curso, pero ustedes pueden cometer errores muy grandes, jóvenes. Por ejemplo, vean ustedes, calor excesivo que se le dé a la semilla antes de sembrarla. Resulta que ustedes son ingenieros agrónomos malos, chafas, porque son medios burrillos, no aprendieron nada, y los profesores que les dieron los cursos, pues somos muy malos, ¿verdad? Entonces ustedes son unos agronomillos, unos ingenierillos agronomillos ahí, pero sí son muy presumidos. Entonces su papá dice, ay, mijito, oye, hijo, pues te voy a comprar una camioneta, pues para que si no la haces como ingeniero agrónomo, pues te dediques a vender verduras allí en los pueblos. Total, hágate tener la camioneta. Una camioneta usadita, pero pues bonita, ¿verdad? Sí, papá, bueno, pero por mientras te vas a encargar de ir a comprar semilla de cebolla, porque vamos a sembrar cebolla al pueblo. Sí, papá, yo voy. Y se fueron ustedes en la mañana. Y bueno, pues como quieren que todo el mundo se entere que son ustedes agrónomos, pusieron la lata de semilla de cebolla, de lechuga, de zanahoria, de lo que hayan comprado. Pues es una lata, nada más compraron una lata, ¿verdad? ¿Cuánto tiene una lata? 1 libra, creo, normalmente, algo así, depende de la especie. O de cilantro, de lo que ustedes hayan comprado la lata, la dejaron en el tablero de la camioneta. Y de repente se encuentran a una muchacha que les gusta y la muchacha pues los saluda, dicen, órale, pues si se paran, ahí lo orillan la camioneta, porque si no son tan brutos para dejarla en la mitad del camino, no son tan brutos. Sí, normalmente son re brutos y la dejan a mitad del camino, pero bueno, ese no es el aspecto que estamos en discusión, ¿verdad? Total, se bajan de la camioneta y dicen, no, pues le voy a cerrar la camioneta para que no me roben lo que traigo aquí adentro. Y si esta chava pues me da jugada, pues me voy y la invito a tomar un café. Oye, fulana, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues que el otro, y que no, ay, jijiji, jajaja, y que te invito a tomar un café. Pues ándale, pues, ¿a dónde vamos? Pues allá, mira, pues pues aquí en nuestro módulo de pueblo, pues no hay ni una cafetería, pero vente, vamos, y ahí le decimos a mi tía que nos dé un café y que que el otro, sí, ándale, pues, y deja la camioneta a pleno rayo del sol. Y ya ven ustedes cómo se calientan las camionetas, sobre todo podemos suponer que están en marzo, no, en abril, en Veracruz. Híjole, es un verdadero horno. Entonces ustedes exponen las semillas a un sobrecalentamiento, porque la temperatura puede subir a 60, 70 grados centígrados dentro de una camioneta y además dentro de la lata que está cerrado y que además tiene unas envolturas de color oscuro, pues sube a 70, 80 grados centígrados. Y si ustedes se tardan 2, 3, 4 horas platicando con esa muchacha y con la semilla allí en el tablero, esa semilla puede perder viabilidad. ¿Qué significa perder viabilidad? Pierde capacidad para producir nuevas plantas o, si no pierde viabilidad, las plantas que se generan a partir de esas semillas pueden tener un bajo vigor. ¿Por qué? Porque muchas de las proteínas que tenían esas semillas se desnaturalizaron y muchas de esas proteínas eran enzimas que están regulando el metabolismo de las células y al destruirse estas enzimas, el metabolismo va a ser lento. Y entonces las plántulas van a crecer con poco vigor o va a haber muerte de la semilla. O sea, francamente, oye hijo, ¿dónde compraste esas semillas? Mira que las sembré, porque bueno, tú estabas acostadito, ¿verdad? No te quise yo molestar, mi hijo, y las sembré. Y ya tenemos más de una semana y no ha emergido ninguna semilla. Pues no sé, papá, ¿por qué crees, hijo, que no hayan germinado las semillas? Pues yo creo que ya estaban malas las semillas ya cuando las compré. Mentiras, es porque las dejaron ustedes en el tablero de la camioneta y el señor padre de ustedes confiado. Ay, de veras que lo que tenemos que sufrir los padres con estos inútiles descuidados. Confiado en que ustedes iban a hacer las cosas mal, pero que las hicieron mal, perdón, confiado en que las iban a hacer bien, pero las hicieron mal, pues es ignorante de que dejaron las semillas en el tablero y que se murieron por eso. Entonces,
posiblemente sí emergieron las plántulas, pero en lugar de haber emergido vigorosas, así como están estas otras plantas del lado derecho, emergieron raquíticas y chiquitas y van a expresar una baja productividad. Van a producir pocos frutos, pocas hojas, pocas flores y de muy mala calidad. Es decir, oye, hijo, ya no hay que comprar semilla ahí donde la compraste porque mira, salieron las plántulas, salieron mal, no sabiendo que en realidad fue el manejo que le dieron ustedes por haber dejado esas semillas en el tablero. Realmente esas condiciones de alta temperatura, o vamos a sumar que ustedes dijeron, bueno, pues es que yo sé que las semillas se conservan más mientras más frío hagan, entonces meten ustedes las semillas al refrigerador, pero resulta que se trata de semillas de mango, semillas de aguacate, semillas de mamey y sufren daños por frío. Oye, hijo, pues ya tráete las semillas, vamos a sembrarlas. Y las llevan ustedes y esas semillas sufrieron daños por frío que las condujeron a la muerte. Entonces, el manejo previo que le damos a las semillas también es muy importante, jóvenes, y nosotros debemos cuidar no solamente el equipo, sino también el material vegetal del cual disponemos como propágulo para que tengamos nosotros una expresión del rendimiento, de la productividad, pues adecuado. ¿Y cuál es adecuado? Pues alto, ¿verdad? Nosotros buscamos eso. ¿Tienen preguntas, jóvenes? ¿Me está oyendo, jefe de grupo? Es que están muy callados, que yo pienso que estoy hablando solo. No, profe, aquí estoy. Ah, bueno, al menos usted sí me está oyendo. Gracias, jefe. ¿Qué haría yo sin usted? Bien. Vamos a ver. También resulta, jóvenes, que existen otros aspectos del manejo previo que le damos a la semilla que tiene mucho que ver con su capacidad para realizar, para sufrir la germinación y producir nuevas plántulas, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros la sometemos a golpes, por ejemplo, es muy común ustedes, señores, bueno, no señores, jóvenes, que son bien machotes, que son bien toscos. Y bueno, yo también soy muy tosco, soy muy maltratador. Con mis amigos juego, lo primero que hacemos es que nos pegamos unos golpes, pero bien fuertes, ya sea en los brazos o en el pecho, en el estómago, y así demostramos nuestra hombría, ¿verdad? Entonces, cuando agarramos un bulto de semilla y está en la camioneta, lo agarramos y lo aventamos y lo azotamos. Y con eso le hacemos sentir al mundo que somos muy hombres. Híjole, pero qué estupidez de veras. La hombría no se manifiesta si no es adecuado manifestarlo así, jóvenes. Porque le están dando en la torre, están destruyendo muchas de las semillas que pudieron haber germinado, se golpearon, sufrieron presiones que las condujeron a la separación de las partes que conforman a la semilla. Bueno, si se separa la cubierta, pues no hay mucho problema, pero si separan los cotiledones del eje embrionario, pues ya no va a haber germinación. O si se rompió el eje embrionario, o si se quebraron los cotiledones, ya no va a haber esa porción que queda aislada, ya no va a aportar carbohidratos o lípidos o proteínas al crecimiento del eje embrionario y entonces van a perder viabilidad. Si algo les puedo yo decir es que a las plantas las deben tratar ustedes con mucha delicadeza. En general, a las semillas también. A los injertos los deben tratar ustedes como si estuvieran manipulando las pestañas, los párpados de su novia a la que quieren mucho. Así la tienen que tratar, tienen que hacer la injertación rápido para que no se deshidrate ese párpado de su novia. Como si tuvieran entre sus manos la nariz de su novia. Tienen que tratar todas las plantas así. ¿Por qué? Porque si nosotros las tratamos mal, ellas nos van a tratar mal. ¿De qué manera? Van a expresar un bajo rendimiento. También debemos proteger esas semillas de los insectos y de los hongos, de tal manera que no debemos almacenar las semillas bajo condiciones de humedad, porque esos golpes, esos insectos, esos microorganismos van a causar daños a los tejidos, a los cotiledones, al eje embrionario, a los haces vasculares. Ustedes no piensen que las semillas son seres muertos, jóvenes, sino que son seres vivos
que tienen que ser cuidados con mucha delicadeza, de tal manera que cuando digan, es que es bien raro ese ingeniero, todas las tardes va a la tienda y es bien bruto, se pelea a golpes con todo mundo, pero a las plantitas las trata con mucha delicadeza. Así debe ser, jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos mucho de las plantitas, esperamos que nos rindan mucho, que nos produzcan unas panojas, las plantas de sorgo, unas panojas grandotas, pero para producir esas panojas grandotas, debieron haber producido muchas hojas y esas hojas solamente crecieron si el tallo creció adecuadamente y si la semilla germinó adecuadamente. Pero si antes de la germinación ustedes trataron mal la semilla porque aventaban los costales de la semilla del sorgo desde la camioneta de 3 toneladas, desde arriba, digamos unos 3, 4 metros, ya le están imponiendo restricciones a esas semillas para su posterior desarrollo. Y al final de cuentas van a tener ustedes plántulas de poco vigor, como las que vimos acá en esta otra transparencia al lado izquierdo, o simple y sencillamente van a tener ustedes mucha muerte de semillas o de plántulas y que van a conducir a que no se va a dar una germinación o no se va a dar una germinación exitosa. Al final de cuentas, las dos van a resultar en que no van a producir plantas. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, continuamos. Ya se terminó esta presentación. Bien, una vez que espero haber logrado haber puesto de manifiesto que el manejo de la germinación es importante, vamos nosotros a realizar. ¿A qué hora se acaba esta práctica, jefe de grupo? A las 4:30. Tenemos 45 minutos. Sí, alcanzamos a decirles qué es lo que vamos a tener. Muy bien, permítanme ustedes, déjenme pasarles otra transparencia y es el instructivo de lo que vamos a hacer en esta práctica. Van a poder ustedes leerlo con mucha calma y si tienen alguna pregunta, pues simple y sencillamente me preguntan pues a través del chat o en la próxima clase o en la próxima práctica. No, en la próxima práctica no, porque ya estarían muy atrasados, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes, jóvenes? Ustedes van a formar. Aquí voy a tener que cambiar esto. Aquí dice 5 equipos. Este instructivo lo hice en modificación al instructivo original. ¿Por qué no se puede llevar a cabo el instructivo original? Porque involucra práctica presencial. Aquí esto lo van a tener que hacer en su casa. Aquí dice que se formarán 5 equipos porque normalmente tengo alrededor de 30 alumnos, pero en este caso tengo, a ver, déjenme ver, bueno, al menos están anotados aquí. 49 personas, son muchos, pero bueno, entonces no van a ser 5 equipos, van a ser 10 equipos. Jefe de grupo, dígame usted, ¿cómo quiere que formemos los equipos? ¿Por afinidad, es decir, que ustedes elijan quiénes van a formar los equipos o los formo yo? Jefe de grupo. Por afinidad, profe, es que la estaba pensando. Lo estaba pensando. Muy bien. El jefe ya ordenó de que los grupos se van a formar por afinidad. Muy bien. Se van a formar 10 equipos con 5 integrantes, jóvenes. 5 integrantes. Va a haber un equipo que no va a tener 5 integrantes, pero no voy a recibir el listado los listados de los equipos con menos de 5 integrantes. ¿Sale? Solo cuando ya digan, oiga, profe, es que ya no hay 5 integrantes, ya todos tienen este equipo y solamente quedamos 3. Pues sí, tarugos, pues no se apuraron. Bueno, a ese equipo pero va a trabajar más. Bien. Y van a elegir proyectos. Vamos a hacer varios proyectos. Vean ustedes, vamos a leer a ver qué dice. Elección de proyectos. A cada equipo se le asignará uno de los proyectos, entre paréntesis, que serán manejados como experimentos. De hecho, son experimentos. Profe. Dígame usted. Perdón por interrumpirlo, pero ¿está presentando? Es cierto, qué tonto soy, permítanme no ustedes. Perdón por interrumpirlo. No, pero qué bueno, afortunadamente tenemos un jefe de grupo que cuando no está dormido o se ha ido a almorzar, a veces hasta
Esta es bastante oportuno. Gracias, jefe. Tenemos, a cada equipo se le asignará uno de los proyectos que serán manejados como experimentos. De hecho, son experimentos. Ustedes que ya están llevando su bonito curso de experimentación agrícola o diseños experimentales, no sé cómo se llama el curso, pues aquí van a poder ustedes llevar a cabo esta práctica en forma de un experimento que más adelante se describen. Más adelante voy a describir cuáles son los experimentos. Ahorita todavía no se los estoy diciendo. A los cuales se les dará un manejo general. ¿Y cuál es ese manejo general? Enseguidita les voy a decir cuál es el manejo general. Todo esto vamos a ver en relación al manejo general, jóvenes, ¿sí? Hasta cuidados adicionales, todo esto. Pero vamos a ver cómo vamos a manejar las semillas y las plantulitas que obtengamos de ahí. Primeramente, la semilla. Dice, el profesor indicará qué semillas usarán para los experimentos y se usarán preferentemente de cultivos básicos como maíz, frijol, trigo o alguna especie de fácil manejo y consecución. Es decir, que lo puedan escoger, que lo puedan conseguir fácilmente ustedes y que sean de rápida germinación. Yo les recomiendo que sea frijol. Si no tienen o no quieren, bueno, pues que sea de maíz o de trigo, porque germinan muy rápidamente esas semillas y necesitamos que germinen rápidamente. ¿De qué otras especies? De avena también, de centeno, de alguna otra. Ustedes lo van a elegir, jóvenes, pero todo el experimento se va a tener que llevar a cabo con semillas de la misma especie. ¿Sale? Bien, vamos a suponer que dijeron que sí. Terreno. Ustedes van a decidir en qué terreno o terrenos van a establecer los experimentos y los tratamientos. Jefe de grupo, ¿ya saben ustedes lo que son los tratamientos? Sí, profe. Ah, muy bien. No les pregunto qué son los tratamientos porque pues no saben. A ver, al que me diga qué cosa es un tratamiento le doy 5 puntos. ¿Qué cosa es un tratamiento? A ver, Adilene Yaray, dígame usted, ¿qué cosa es un tratamiento en experimentación agrícola, verdad? Son las variantes de nuestro experimento, por ejemplo, bueno, las diferentes No, no me características. ponga ejemplos. Dígame usted, a ver, ya dijo usted, son las variantes de nuestro experimento. Todavía no termina. La oigo. Ajá, son las variantes de nuestro experimento. Nada más, no es insuficiente, compañera. Luis Antonio Cruz, ¿qué es un tratamiento? Son las condiciones específicas a las cuales se someterá, pues, una planta, vaya. No, compañero. Híjole, no quiero perder más tiempo porque a lo mejor no terminamos. Ya a los demás no les doy la palabra, discúlpenme ustedes, pero no quiero, porque me van a preguntar cosas y no quiero que perder más tiempo. Bien. Humedad del suelo. Ustedes evitarán excesos o deficiencias, es decir, no van a tener inundaciones en el suelo que ustedes van a utilizar, ni van a someter sus semillas a sequía, salvo que el tratamiento sea sequía, ¿verdad? Bien. Los riegos. Se deberán tomar precauciones para que el experimento que evalúe niveles hídricos en el suelo se riegue conforme al proyecto correspondiente y para evitar excesos y carencias innecesarios en general en las semillas y o plántulas, ¿sale? Es decir, van a regar cuando se les pegue la gana, cuando lo consideren pertinente. Profundidad. La semilla, bueno, aquí dice la semilla en general, es decir, las semillas se sembrarán a la profundidad de 2 centímetros, bajo la consideración de alta disponibilidad de agua y manejo adecuado de esta. Se hará excepción de lo anterior en el experimento que considere otras profundidades. Por ejemplo, va a haber un experimento donde se van a manejar profundidades y van a sembrar semillas ustedes a 2, a 5, a 7, a 10 y a 12 centímetros. ¿Sale? Bueno, pues ahí a las semillas que les toque 12 centímetros, pues las sembrarán a 12 centímetros. Distancias. Y se dice distancias, no distanciamientos. Ya después aclararé qué es distanciamiento. Se recomienda en general usar como mínimos distancias de 3 centímetros entre plantas. En este caso es entre semillas, jóvenes. ¿Sale? Aquí lo voy a cambiar. A ver. Entre
Semillas. Muy bien. Forma de siembra. Siembren ustedes como se les dé la gana. Puede ser al voleo, o puede ser a chorrillo, o puede ser en hileras con distanciamientos predefinidos. Y aquí está mal. No son distanciamientos con distancias, pero qué burro soy. Para que vean ustedes que lo tonto también se pega. Bien, con distancias predefinidas. Predefinidas, bien. Fertilización. No harán fertilización. Cuidados adicionales. Los estudiantes cuidarán que sus experimentos no sean alterados o sufran deterioros y tomarán las medidas necesarias para el efecto. Es decir, que si ustedes ven que los perros pasan por ahí, pues quítenlas de ahí porque los perritos pueden rascar, ya ven que son muy curiosos, o los pajaritos pueden rascar también por ahí, entonces quítenlas del acceso de los pajaritos. Expongan ustedes o pongan ustedes y hagan ustedes sus semillas en terrenos que estén soleados, a los que les dé el sol, para que germinen rápido las semillas. No los pongan ustedes a la sombra, porque se va a tardar mucho la germinación. ¿Tienen preguntas en realidad? Este es el manejo general. ¿Tienen preguntas ustedes? Oiga, profe, pero es que faltan detalles. No, no faltan, simplemente van a ser siembras. Una siembra es la colocación de la semilla en el suelo, para que germine, jóvenes. Nada más es lo que ustedes van a buscar. Pueden ustedes labrar el suelo, es decir, hacer que esté suelto el suelo o no. Nada más hacen un agujerito para colocar la semilla, como ustedes quieran, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver los experimentos. Cada experimento se establecerá con 20 repeticiones por tratamiento y una semilla por unidad experimental. Ahí sí ya es obvio, ¿verdad? Que va a ser una semilla por unidad experimental. En un diseño completamente al azar. Aquí no van a hacer ustedes bloques. Jefe de grupo, ¿ya vieron ustedes el diseño experimental completamente al azar? Sí, profe. Ah, bueno, entonces ya saben de qué se trata. Muy bien. Y después, cuando ustedes lo consideren pertinente o como se diga aquí en estos instructivos, ustedes van a evaluar variable respuesta. ¿Qué cosas son las variables respuesta? Son las variables que se registran y que después se van a someter al análisis estadístico. Normalmente nosotros los agrónomos los sometemos a análisis estadístico. En este caso no va a haber análisis estadístico, pero ustedes van a registrar estas variables, los valores de estas variables. ¿Cuáles son estas variables que van ustedes a registrar? Emergencia. Se contarán las plantas emergidas. En este caso son plántulas todavía. Uy, para que vean ustedes que también, yo me equivoco más de lo que yo quisiera. Plántulas, y lleva acento en la A, plántulas emergidas a los 10 días después de la siembra, a los 10 días después de la siembra. Y se calculará el porcentaje de emergencia de las plántulas otra vez, de las plántulas del suelo para cada tratamiento. ¿Quedó claro cómo se va a calcular, cómo se va a registrar la emergencia? Bien. La variable altura de la plántula. Ah, aquí sí le puse plántula, qué burro. Uy, pero más adelante puse planta. Se medirán todas las plántulas y se calculará el promedio por tratamiento. Nada más van a tener un solo dato. ¿A los cuántos días? A los 13 días. Número de hojas maduras. ¿Qué van a considerar ustedes como hojas maduras? Hojas que ya consideren ustedes que han alcanzado aproximadamente el 80% de su superficie final. Eso lo van a calcular ustedes. A ver, esta hoja ya es una hoja madura. No, pues sí. Ah, bueno, pues órale. Esa evaluación la van a hacer ustedes de manera subjetiva, es decir, la valoración de si ya es una hoja madura o no lo es. Y nada más van a contar el número de hojas maduras, ¿sale? Y van a sacar el promedio por tratamiento. También van a ustedes a contar el número de hojas inmaduras y van a sacar un promedio por tratamiento. Y van a medir otras variables de interés. De preferencia, jóvenes, yo les sugiero
que incorporen alguna otra variable, como pudiera ser grosor del tallo a una cierta altura, o ¿qué más? ¿Qué otra cosa pudiera ser? Pues no sé, alguna otra variable que sea de su interés, que pudiera ser indicador de las diferencias a las que sometieron los tratamientos a sus plántulas. ¿Sí? Bien. Y después ustedes nos van a dar un informe. Nos van a dar un informe. Ese informe va a ser oral y lo vamos a hacer en una de las próximas sesiones. ¿Sí? Cada equipo va a mostrar sus resultados. ¿Sale? Bien. Primeramente, tenemos el proyecto Profundidad. Vamos a ver qué dice. Proyecto Profundidad. En este proyecto de investigación, los alumnos establecerán varios tratamientos, cada uno con una profundidad, y a continuación se describe el tratamiento. Se probarán los siguientes tratamientos. Son los que se van a evaluar. Y aquí tenemos estos tratamientos, jóvenes. Ah, no, son 5 tratamientos. Yo pensé que eran 4. Tratamiento 1, siembra a 2 centímetros de profundidad. Tratamiento 2, siembra a 5 centímetros. Tratamiento 3, siembra a 7 centímetros. Tratamiento 4, siembra a 12 centímetros. Y tratamiento 5, siembra a 20 centímetros de profundidad. Aquí, el tratamiento 1 es el testigo. Recuerden ustedes que siempre, bueno, es muy común, no siempre, es muy común que tomemos uno de los tratamientos como referencia porque es lo que normalmente se hace o lo que vamos a tomar nosotros como referencia. Aquí el testigo va a ser el tratamiento 1. Y voy a aprovechar este experimento para explicar cómo pueden hacer ustedes este experimento. Pueden ustedes formar su equipo, integrar su equipo y decirle al más baboso, perdón, al más trabajador del equipo, decirle, oye, fulanito, pues tú pon el experimento, ¿no? Pon todos los 5 tratamientos y se acabó. Y el compañero va a hacer todo el experimento. Pero ¿qué tal si dice ese compañero? No es tan baboso y dice, no, creo que todos debemos trabajar de tal manera que todos nos vamos a distribuir la carga. Entonces, a cada quien le va a tocar un tratamiento. No es posible hacer eso, jóvenes, porque este es el testigo y todos los otros tratamientos los vamos a comparar con este testigo. De tal manera que si a mí, por ejemplo, yo soy miembro del equipo, me toca el tratamiento 2, voy a poner el tratamiento 1 y el tratamiento 2, porque siempre lo tengo que comparar contra el testigo. Si me toca el tratamiento 3, voy a poner el testigo, el tratamiento 1 y el tratamiento 3. Si me toca el tratamiento 4, voy a poner el tratamiento 4, pero adicionalmente voy a poner el testigo. Si me toca el tratamiento 5, voy a poner el tratamiento 5, pero además voy a poner el tratamiento 1 porque ese es mi testigo. Entonces, en realidad, no va a ser un experimento. En esta modalidad van a ser 4 experimentos. El tratamiento 1 y 2, el tratamiento 1 y 3, el tratamiento 1 y 4 y otro experimento con el tratamiento 1 y el tratamiento 5. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Jefe de grupo, ¿a usted le quedó claro? Sí, profe, quedó muy claro. Gracias, jefe. Usted es el único que me pela. Muy bien. Entonces, si se quieren distribuir así, o pueden decir, no, ¿saben qué, compañeros? Todos vamos a poner los 5 tratamientos. ¿Qué tal si al compañero que pone el experimento se mete una vaca al lugar donde está el experimento y le da en la torre? O si a alguno de nosotros le sucede algo a su experimento y no podemos tener los efectos del tratamiento 4, por ejemplo, el profesor nos va a reprobar. Mejor, ¿saben qué? Mejor todos vamos a poner todo el experimento con todos los tratamientos. Tomen ustedes sus decisiones. Recuerden ustedes que el jefe de grupo
me ordenó que los tratara como si fueran ustedes inteligentes. ¿No es así, jefe de grupo? Así es, profe. Entonces tomen ustedes sus decisiones. Como ustedes lo hagan, está bien. Digo, mientras lo hagan bien, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien, ese es un tratamiento. Tenemos otro tratamiento. Perdón, otro experimento que está en este proyecto. Se llama Proyecto Forma de Siembra. En este proyecto de investigación, los alumnos establecerán varios tratamientos, cada uno con una forma de siembra, y a continuación se describe el experimento. Se probarán los siguientes tratamientos. Tratamiento 1, siembra al voleo. ¿Cómo se hace la siembra al voleo? Para todos aquellos que no saben cómo se hace la siembra al voleo, la siembra al voleo consiste en arrojar la semilla al azar, al suelo, procurando que se obtenga la densidad de siembra adecuada, ¿sí? Ustedes van a agarrar las semillitas y las van a arrojar sobre su suelo y después le van a tirar tierra, jóvenes. ¿Para qué? Para que queden a una profundidad de 2 centímetros. ¿Por qué a una profundidad de 2 centímetros, profe? Porque ese es el manejo general. Recuerden ustedes que el manejo general involucra una profundidad de 2 centímetros. ¿Dónde está? Aquí está profundidad. La semilla se sembrará a la profundidad de 2 centímetros. Aquí, ¿sí? De 2 centímetros. Eso es el manejo general, ¿sí? Entonces, en este experimento, que es el experimento formas de siembra, ustedes van a distribuir la semilla, así la van a aventar para que caiga donde se le pegue la gana a la semilla. Claro, en una superficie pequeña, recuerden ustedes que son nada más 30 semillitas, entonces digamos en un cuadrito de unos 30 centímetros por 30 centímetros, ahí deben caer todas, o sea, no las avienten así como si estuvieran jugando béisbol, que si fueran el pitcher, no, que caigan ahí, digamos, en ese cuadrito de 30 por 30 centímetros, o 40 por 40, o 20 por 20, lo que se les pegue la gana, ¿sí? Pero no van ustedes a poner las semillas, a acomodarlas para que queden ni en hileras, ni en columnas, ni nada, que caiga la semilla donde se les pegue la gana. El tratamiento 2 es siembra en hileras a chorrillo. Ustedes con esas 30 semillas van a formar hileras. ¿Cuántas hileras? Las que se les pegue la gana. 2 hileras, 1 hilera, 3 hileras, 5 hileras, 17 hileras, 30 hileras, no sé, las que se les pegue la gana. Y dentro de cada hilera van a distribuir las semillas aleatoriamente, es decir, con su manecita van a ir soltando las semillas y las semillas van a brincar dentro de esa hilera, para lo cual van a hacer primeramente unos pequeños surcos. Vamos a leer a ver qué dice aquí. Tratamiento 2. Siembra en hileras a chorrillo. Se marcan surcos pequeños. ¿Con qué? Con su bonito dedito o con un palito. Se marcan surcos pequeños y se deposita la semilla al azar, pero procurando, dice ahí un distanciamiento, debe ser unas distancias entre semillas promedio deseado. ¿Qué semilla? ¿Qué distancias debe haber entre semillas? Recuerden ustedes que quedamos acá las distancias, ¿verdad? 3 centímetros entre semillas aproximadamente. Recuerden ustedes que aquí la distribución de las semillas se hace aleatoria en cada hilera. Puede ser una sola hilera, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 30 hileras. Entonces, en cada hilera se pondrá una semilla, ¿verdad? ¿Hay preguntas? ¿No? Bien. Tratamiento 3. Siembra en hileras a distanciamientos. Otra vez a distanciamientos, pero qué burro. Yo creo que andaba muy borracho yo cuando hice esto. A distancias predefinidas. Distancias predefinidas. Se deposita la semilla en pequeños surcos con distancias predefinidas. Pues igualito, pues no hay más que decir. Es decir, dicen, yo las semillas las voy a poner en hileras, voy a hacer 3 hileras, en cada hilera voy a poner 10 semillitas y va a haber de distancia entre semillas, va a haber 3 centímetros. Entonces ponen una semilla aquí, a los 3 centímetros ponen otra, a los 3 centímetros ponen otra y así se la ponen, jóvenes, ¿sale?
Jefe de grupo, más o menos quedó claro. Ah, no, todavía tenemos otra. Tratamiento 4. En este tratamiento se va a hacer una siembra mateada. Es igual que la anterior, con una variante. En lugar de colocar en cada lugar una sola semilla, depositan de 2 a 4 semillas. ¿Cuántas, profesor? Las que ustedes quieran. Pueden ser 2 semillas, pueden ser 3 semillas o pueden ser 4 semillas. Las que ustedes quieran. ¿Sale? Y después se cubren las semillas. En todos los casos, en todos los tratamientos, las semillas van a estar cubiertas y las vamos a dejar a 2 centímetros de profundidad. Tenemos el proyecto humedad o humedades, ¿sí? Y aquí vamos a hacer 4 simulaciones, ¿sí? Tenemos el tratamiento 1, jóvenes. ¿En qué consiste el tratamiento 1? El tratamiento 1 va a ser siembra en seco. ¿Cómo es la siembra en seco? Bueno, la siembra en seco la hacen ustedes con un terreno que está seco. Es decir, que no tiene agua. Bueno, que tiene muy poquita, tan poquita que se siente seco al tacto, ¿verdad? Sí. Pero después de que siembran ustedes, le van a agregar suficiente agua durante los días que faltan para que la semillita y la plantulita que se genere a partir de esa semillita crezca sin carencias de agua. Jefe de grupo, ¿sí me entendió? Sí, profe. Aquí vamos a estar simulando que tenemos un sistema de riego, es decir, que nosotros podemos agregarle agua a nuestro cultivo durante el proceso de germinación, o que tenemos lluvias abundantes. Es una simulación. En el tratamiento 2 vamos a hacer también una siembra en seco, ¿sí? Después de esa siembra en seco, vamos a dar solamente un riego abundante. Van a agregarle mucha agua, pero después van a suspender el riego, ¿eh? Y ahí vamos a suponer que se inició, que ustedes sembraron en seco en su terreno, que llovió lo suficiente para iniciar el proceso de germinación, pero después ya no llovió. Es decir, estamos simulando un sistema de temporal con lluvias deficientes. Primero llovió, se inició el proceso de germinación y después ya no llovió. ¿Sale? Después tenemos el tercer tratamiento. El tercer tratamiento consiste en lo siguiente, tratamiento 3. Van a sembrar en húmedo y después de la siembra van a realizar riegos suficientes para que su plantulita y sus semillas no sufran, simulando que tenemos un sistema de riego o lluvias abundantes, pero que hicimos la siembra en húmedo, ¿verdad? Y después vamos a tener el tratamiento 4. También vamos a tener una siembra en húmedo y vamos a dar después de la siembra, inmediatamente, dice ahí 2 a 3 días después, vamos a dar un riego ligero, muy ligero, van a echarle poquita agua. Y después ya no van a volver a regar. Y ahí vamos a estar simulando que tenemos un temporal deficiente, que primero llovió mucho, así como a veces se acostumbra, llueve mucho un día, llueve mucho el segundo día y después se van las lluvias, jóvenes. A ver qué le pasa a las plantulitas que se producen con ese experimento. Jefe de grupo, ¿sí más o menos me entendió? Sí. Bien, está muy fácil. De hecho, es que este mugre profesor, yo creo que este profesor ya está chocheando. Pues aquí estamos nada más jugando al ingeniero agrónomo. Créanmelo, jóvenes, que con esto van a sacar una experiencia grandísima, grandísima, grandísima. Este experimento se llama Proyecto Pretratamientos 1. A las semillas se les darán tratamientos previos a la siembra que favorecerán o dificultarán la germinación. El primer tratamiento es una siembra de acuerdo al esquema general de manejo. Es decir, aquí vamos a tener que el tratamiento 1 es nuestro testigo o control. No sé cómo les ha dicho su bonito profesor que se le llama a este tratamiento, testigo o control, jefe de grupo. Testigo, profe. Testigo, bueno. Muy bien. Este es el testigo. El tratamiento 1, la siembra de acuerdo al esquema general de manejo. Después vamos a tener un segundo tratamiento en el que le van a dar una pregerminación a las semillas. ¿En qué consiste esa pregerminación? Van a meter las semillas en un medio húmedo durante 24 horas. ¿Cuál va a ser ese medio húmedo? No van a sumergir las semillas en agua,
sino que las van a poner a germinar, a pregerminar tal vez en una servilleta, así como lo hicieron ustedes cuando estaban en primaria, en primer año de primaria, que pusieron a germinar una semillita en algodón o en una servilleta húmeda o en papel de estraza. Así van a poner esas semillitas en un medio muy húmedo para iniciar la germinación 24 horas antes de que la siembren. El tratamiento 3 va a ser exactamente lo mismo, pero esa pregerminación va a ser 48 horas previas a la siembra. El tratamiento 4 van a ser daños mecánicos que le van a dar a la semilla, consistentes en azotar la semilla, cada una de las semillas, 5 veces contra el suelo. En una superficie de cemento, ustedes con una cierta fuerza, no se vayan a pasar, pero que no sea insuficiente, van a azotar la semilla contra el suelo simulando que la semilla recibe golpes, ¿sí? Esfuerzos mecánicos de cambio de velocidad específicamente súbitos. Van a azotar cada semilla 5 veces, ¿sale? Y por último, el tratamiento 5 es exactamente lo mismo con una diferencia. En lugar de azotar la semilla 5 veces, la van a azotar 10 veces. Bien. Después van a tener existe otro proyecto que se llama Pretratamientos 2. Aquí tenemos nosotros el tratamiento 1, que es nuestro testigo, que es la siembra de acuerdo al esquema general de manejo. Es decir, es nuestro testigo. Después, en el tratamiento 2, ustedes antes de la siembra van a calentar la semilla con un calor seco a 60 grados centígrados durante 2 horas. Y lo van a hacer un día, la van a someter durante 2 horas a 60 grados centígrados y la van a dejar después reposar a temperatura ambiente. Y después al segundo día van a repetir esa temperatura de 60 grados centígrados durante 2 horas antes de la siembra. ¿Cómo lo van a hacer? ¿En qué lo van a calentar? Esa ya es bronca de ustedes. El tratamiento 3 es exactamente lo mismo, pero por 4 días consecutivos antes de la siembra. El tratamiento 4, ustedes van a echar su semilla en un frasco lleno de agua, tapado con su tapa, puede ser un frasco de Gerber, por ejemplo, que echan la semilla, lo llenan de agua el frasco y lo tapan. Durante 2 días mantienen allí las semillas antes de sembrarlas. Y el tratamiento 5, lo mismo, pero aquí van a ser 4 días. ¿Tenemos otro tratamiento? No. Adicionalmente, jóvenes, ustedes van a hacer una siembra que yo llamo siembra adicional. Cada equipo se coordinará para que en un solo lugar, es decir, uno solo de ustedes, jóvenes, va a hacer el experimento. Lo pueden hacer los 5, los 5 integrantes del equipo. ¿Cuánto dije, jefe de grupo, que van a tener los equipos? 5 integrantes, ¿verdad? Sí, 5. Ándele. O dicen, pues vamos haciéndolo los 5. Pues háganlo los 5, es bien fácil. Son 50 mugres semillas que van a poner cada uno de ustedes en un terreno adicional. Esas nada más las van a sembrar. Esas semillas van a producir unas plantulitas que nos van a servir después para poner, más bien, esto a chaleco, a fuerzas, cada uno de los integrantes del equipo lo va a hacer, ¿sale? Para que después tengamos un experimento, pero ya de trasplante. ¿Qué van a hacer en este momento, jóvenes? Se van a organizar y al jefe de grupo, usted me puede hacer una talachita, por favor, de anotar quiénes son los equipos y ponerles número a esos equipos, y registrarlos. Por ejemplo, equipo 1, formado por fulano, sutano, perengano y otros, o sea, que sean 5 integrantes nada más, y que elijan el tratamiento que quieran, pero que no se repitan más que 2 veces. Es decir, un tratamiento solamente puede ser elegido por 2 equipos. ¿Me puede usted hacer esa talacha, jefe de grupo, o es usted muy perezoso que no quiere colaborar conmigo?
No, sí, profe, sí. Sí Nada lo más hace usted. déjeme dar un anuncio. Para que me envíen los equipos, háganlo aquí por Teams, porque como ya ven que no sirve en WhatsApp, hay nada más que el representante del equipo me envíe los nombres completos y el experimento y listo, por favor. Muy bien. Gracias, jefe de grupo. Mucho ojo, jóvenes. Fíjense ustedes, por ejemplo, que tengan ustedes cuidado cómo van a diseñar su experimento. Por ejemplo, vean ustedes, el tratamiento 2 lo van a someter durante 2 días a calor. Bien, pues entonces el tratamiento 1 no lo siembren antes. Ay, este jefe de grupo deja encendido su micrófono como si fuera muy agradable todo el ruido que está haciendo. Bien, entonces el experimento testigo no lo siembren antes, sino que siembrenlo el día 4 y van a sembrar todos los tratamientos el día 4. Sí queda claro. Oiga, profe, ¿y cuándo vamos a entregar los resultados? Los resultados los van a entregar dentro de 2 semanas. La próxima sesión no vamos a tener sesión de práctica, vamos a tener sesión de teoría para darle tiempo a que ustedes hagan todos estos experimentos y los resultados los vamos a tener dentro de 14 días, ¿sí? Entonces ustedes van a sembrar todo su experimento, por ejemplo, al que le toque este proyecto, este experimento, dentro de 4 días, ¿sí? Pónganse listos, ustedes tomen las decisiones que tienen que tomar, diseñen bien todo lo que tengan que tomar, tomen decisiones. Yo nada más les estoy diciendo cómo van a poner sus experimentos, organícense. Yo les sugiero que todos hagan los experimentos completos. No es difícil, son 30 mugres semillas de maíz, de frijol, de avena, de trigo, las que consideren ustedes pertinentes. Háganlas unos con trigo, otros con avena y a ver qué pasa. No sean perezosos, esto es sumamente sencillito. ¿Tienen preguntas, jóvenes? ¿No tienen preguntas? Pues entonces con eso damos por terminada la sesión de hoy. Jefe de grupo, ¿usted tiene alguna pregunta? Creo que ya hay WhatsApp, ¿eh? Al menos ya me llegó un mensaje. A ver, déjenme ver. No me ha llegado nada. Fue otro mensaje de otro tipo. No. Aún no llega. No, todavía no. A ver, Víctor Manuel Arzola, diga usted. No es una duda sobre eso, nomás una curiosidad. ¿Por qué le gusta usar LibreOffice? Nada más porque yo toda mi vida he sido rebelde y de una vez ya, y a mí no me gusta hacer lo mismo que todos los tarugos hacen. Todo mundo utiliza Microsoft Office. Yo digo, pues yo utilizo LibreOffice. Antes utilizaba OpenOffice y antes utilizaba otro programa, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Pero siempre me ha gustado hacer las cosas diferentes, hacerlas de la mejor manera. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, jóvenes. Siempre, siempre, siempre. Como lo hace la mayoría de la gente, no es la mejor manera. Casi nunca. Casi nunca. Normalmente la gente en general o los grupos sociales, eso lo saben los psicólogos y lo saben los sociólogos, los grupos sociales son tremendamente estúpidos. Y cuando digo estúpidos no los estoy insultando, simplemente que no ejercen el intelecto, no ejercen el raciocinio, ¿sí? Entonces ustedes tomen sus mejores decisiones y van a ver que siempre van a poder tomar mejores decisiones. Creo que hay un mensaje en el chat, permítanme ustedes. Pues no. ¿Quién sabe por qué tengo aquí una notificación? Está aquí, pero en el chat de esta reunión. Déjenme ver. Profesor, ¿la siembra puede realizarse en almácigos? La pueden realizar en almácigos, la pueden realizar en charolas, en un plato, en sus calzones,
en sus zapatos, en una bolsa, en lo que se les pegue la gana. Pero de preferencia, muy de preferencia, expongan al sol el recipiente, el almácigo que esté al sol, la maceta que esté al sol, sus calzones que estén al sol, que esté al sol, jóvenes, para que la germinación se realice de manera relativamente rápida. ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes? Si no tienen preguntas ahorita y la tienen después, me pueden preguntar sin ningún problema. Jefe de grupo, ¿cree usted conveniente que ya terminemos esta sesión? Sí, profe, me parece bien. Ándele pues. Entonces, por favor, termine la grabación, jefe de grupo, y terminamos la sesión de hoy, jóvenes. Hasta luego.